Continuando con el curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos desarrollado han sido los mostrados, entorno de simulación en LTSpice, entorno de los gráficos en LTSpice, uso de la sentencia .p, uso de las fuentes dependientes, uso de la sentencia .dc, uso de la sentencia .stepparam, y dentro del uso de esta sentencia se mostró cómo simular un potenciómetro, cómo simular y cómo hacer un potenciómetro, ya que este componente no está dentro de la lista de dispositivos que dispone el LTSpice. Aquí entonces se ha mostrado cómo hacer un potenciómetro. Y después se mostró el uso de la sentencia .tf o transfer function. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha concluido. El tema 7 también se usa para el análisis en DC. Entonces ahora continuaremos viendo la parte 8, que corresponde al uso de la sentencia .tran o análisis en el tiempo. En este tipo de análisis se estaba haciendo a través del uso de fuentes de tensión, que en el primer caso fue el uso de fuentes senoidales, que ya fue terminado, ¿no? Y fue dividido en 4 partes. Después ya hemos terminado el uso de la fuente pulse, ¿no? Donde hemos visto cómo se hacen ondas cuadradas, triangulares y trapezoidales. Ahora vamos a ver cómo se usa la fuente PWL. Esto de aquí se va a hacer en 2 partes. Posteriormente veremos cómo se pueden simular la fuente exponencial y la fuente senoidal amortiguada. Es importante anotar que en todas las simulaciones se usan fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Por lo tanto, el uso de la sentencia .tran se muestra con las fuentes de voltaje que en la diapositiva anterior se comentó. Entonces, la fuente de tensión PWL o Piecewise Linear consta de 2 partes, donde en la primera parte se muestra o se usa para graficar la función escalón y la función impulso. Y también vamos a mostrar cómo usar una función propia que la tiene el LTSpice, la función escalón y la función rampa. Después, en la parte 2, mostraremos cómo usar esa fuente para graficar ondas cuadradas, ondas triangulares y dar una idea de cómo graficar ondas trapezoidales, que se hacen de forma similar a B-Pulse, pero en este tipo de onda PWL van a presentar otras características. Asimismo, también se comentará cómo con este tipo de onda PWL se pueden graficar ondas más complejas, ya que si las intentáramos hacer con el tipo de fuente B-Pulse nos va a costar más trabajo. Bien, partamos a ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con el uso de la fuente PWL. Bien. A este punto ya debemos de saber bastante sobre sobre el uso de los atajos vía teclado, ¿no? Por ejemplo, B chica nos da la fuente de tensión, escape, F3 el cable, ¿no? G ground. Bien, entonces para trabajar con la fuente PWL, vámonos acá, le damos clic derecho aquí, ¿no? Posicionamos el mouse aquí, le damos clic derecho y nos vamos a Advance y trabajamos con PWL. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí, ¿no?, es dar una idea básica de lo que es una fuente PWL. De lo que aquí se trata, por ejemplo, si este es el eje del tiempo, ustedes dan un tiempo T1 y ustedes dan un voltaje V1, entonces ahí les va a dar un tiempo.
si ustedes ponen T2, un tiempo T2, ¿no? Y ustedes a ese tiempo T2 le dan un voltaje 2, ahí les va a dar, perdón, un punto, ¿no? Entonces lo que hace la fuente PWL es unir estos dos puntos. Y si no se le da más información, se queda en este último punto, es decir, así. Ahora ustedes le pueden dar otra información, por ejemplo en el tiempo T3 que siga siendo B2, entonces van a tener este punto. Entonces la fuente PWL va a juntar estos puntos y todavía se va a seguir quedando acá, ya que este es el último punto que le han dado. Pero si le dan un tiempo T4, por ejemplo, y le dan un voltaje B3, por ejemplo, aquí, entonces la fuente PWL junta este punto con este punto, este punto con este punto y este punto con este punto. Esto ya no va a estar más y se va a quedar en el último punto, se va a quedar así. Bien, podemos aprovechar bastante esta fuente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el anterior tipo de fuente que vimos fue el B-Pulse. Entonces, entonces nosotros teníamos que informar en el B-Pulse, teníamos que informarle, ¿no? Por ejemplo, un time rise, un time fall, un B-on, un B-initial, y también teníamos que informar un T-period, ¿no? Entonces nos podía salir algo así, ¿no? Siempre, dado que nosotros teníamos que informar en el B-Pulse un B-period, un T-period, siempre iba a repetirse la onda. Pero con el PWL, BPWL no necesariamente es esto. Podemos hacerlo así. Por ejemplo, podemos informar y darle esto nomás. Y se va a quedar de esa forma. Dado que, como he dicho acá, si ustedes informan un último punto, se queda en ese mismo punto. Continúa en ese último punto, ¿no? Si es que informamos que este es el último punto, va a continuar graficando este último punto, se mantiene en ese último punto. Bien, por ejemplo, comencemos con lo más sencillo, ¿no? Que aquí tengamos, con esto de aquí, que aquí tengamos, ¿no? Que empecemos aquí en 0, ¿no? Vamos a colocar aquí en tiempo 1 igual a 0. Entonces B1 igual a 0. Tenemos este punto. Vamos a hacer esto de acá. Ahora aquí pongamos en tiempo 2 0, tiempo 1 más, por ejemplo, se me ocurre poner un nano, ¿no? Un nano, 0.1 nano, un tiempo muy pequeño. Ya, yo estoy exagerando aquí en el dibujo para que se entienda. Y en ese tiempo 2 coloquemos que el voltaje B2 sea igual a 1 voltio. Entonces la fuente PWL va a juntar estos dos puntos y si no le damos más información se va a mantener en este punto de acá. Obviamente nosotros no vamos a ver esta pendiente de aquí, dado que es un tiempo muy pequeño, ¿no? La vamos a ver más así. Entonces veamos cómo se hace. Ya hemos dicho, tiempo time 1 es 0, valor voltaje 1 es 0, time 2, trabajamos entre corchetes, 0 más 0.1 nano, valor 2, 1, y ahí lo dejamos. Bien. Vamos, ya que estamos trabajando en el tiempo, ¿no? En el análisis en el tiempo, le damos clic derecho, Edit Simulation Command y trabajamos con la sentencia transient, ¿no? O punto tran. En el stop time pongamos que sean 10 milisegundos.
y simulemos. Ok, observen. Entonces observen cómo en 0, aproximadamente en 0, hizo su cambio de 0 voltios a 1 voltio y ahí se mantuvo. Ok, si ustedes hacen un zoom muy prolongado, si hacen el zoom, recién van a comenzar a ver, ¿no? Aquí cómo empieza cómo ven una pendiente, ¿no? De 0 a 100 picosegundos o 0.1 nano, ¿no? Lo que yo les había comentado aquí, ¿no? Observen, ¿no? De 0 a 0.1 nano 100 picosegundos se ve una pendiente así, solo que como estamos en el orden de los milisegundos lo vemos muy rápido, una subida muy rápida, ¿no? Como si fuese una subida instantánea, ¿no? Pero ya vimos que no es así. Bien, podemos también seguir manipulando, por ejemplo, esta onda y construir algo así, por ejemplo, ¿no? Esto de acá, trasladarlo, ¿no? Por ejemplo, algo así. Construir algo así, no sé. Correrlo en el tiempo, ¿no? Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Que este sea 1, no sé, pues si me ocurre. Aquí va a estar el tiempo T1, que lo vamos a poner igual a 0, y para ese tiempo el B1 lo colocamos igual a 0. Aquí va a haber un tiempo T2. Vamos a exagerar esto. Vamos a ponerlo como lo hemos hecho antes, ¿ya? Exageremos, tiempo igual a 0. Aquí B1 igual a 0. Aquí vamos al tiempo T2. Pongamos que esto sea 2 milisegundos. El tiempo T2 igual a 2 milisegundos. En ese mismo tiempo T2 le vamos a poner B2 igual a 0 voltios. Entonces va a continuar siendo esto así. Ahora, en el tiempo T3, para poder hacer esta subida, supongamos tiempo T3 va a ser igual a acá sería 0 más 2 milisegundos, ¿no? En tiempo T2 sería 0 más 2 milisegundos. A ver, solamente para ser más puristas, 0 más 2 milisegundos. Aquí en el tiempo T3 le agregamos esta porción de acá, que para que se vea muy rápido va a ser un tiempo muy corto. Entonces sería 0 más 2 mili más lo que habíamos puesto hace un momento, si no me equivoco, creo que era 0.1 nano. Entonces en este tiempo le vamos a poner que el B3 sea 1 voltio. En este tiempo el B3 va a ser 1 voltio. Entonces acá está 1 voltio. Teníamos este punto. Entonces estos dos puntos se unen. Y lo dejamos ahí, ya que como les había comentado, la fuente PW, el último punto, no lo extiende o lo deja allí, ¿no? Entonces lo va a dejar como esto que queremos, ¿no? El último punto, entonces él lo va a dejar allí, tal como está. Lo deja ahí o lo extiende. Bien, veamos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto acá. Clic derecho, tiempo T2, 0.1 nano. Acá va a ser, ya, a ver, tiempo T2, 0 más 2 mili, ¿no? Estamos acá. Tiempo T2, 0 más 2 mili. Y tenemos 0 voltios en B2. 0 más 2 mili. En valor 2 le colocamos 0. Si por ejemplo solo lo dejamos ahí, nos va a salir 0. Nos va a salir 0. ¿Por qué? Porque hasta el último
porque el último punto en el cual estamos informando a la fuente es 0 más 2 milisegundos. En ese punto yo quiero que el voltaje sea 0 y entonces el simulador en esa función en esa fuente PWL toma el último punto y lo estira. Por eso es que todo está saliendo 0. Bien, vamos ahora con el T3. 0 más 2 mili más 0.1 nano, 1 voltio. Clic derecho acá, T3, copiamos esto mejor. 0 más 2 mili más 0.1 nano va a ser 1 voltio. Y lo dejamos ahí porque nuevamente vuelvo a repetir, en esa función del PWL el último punto que informen es el que lo va a estirar. En ese se va a quedar establecido. Bien, entonces ya podemos simular. Y ahí tenemos nuestra función, ¿no? Se levanta de 0 a 2 milisegundos, está en 0. Y aproximadamente en 2 milisegundos más 0.1 nano es 1 y se mantiene, dado que este es el último punto que hemos informado. Bien, con esta función de acá entonces puede asemejarse a la función step, ¿no? A la función o función paso, que en circuitos eléctricos ustedes lo ven como un mu de t, por ejemplo, ¿no? Mu de t vendría a ser esto, ¿no? Esto sería un mu de t. Acá sería, por ejemplo, un mu de t, acá sería t2 menos t2. Ahora, con esto ya cubrimos esta parte de acá, ¿no? Que se asemeja a los escalones, función escalón unitario, ¿no? Acá ustedes le pueden poner más de 2 voltios si usan, o 3 voltios, no sé, se me ocurre, y miren lo que va a pasar, ¿no? Acá, en lugar de 1, bueno, le ponen 3 y fíjense, va a subir hasta 3 voltios, ¿no? Igual. Bien, regresemos a lo que ya teníamos. Simulemos. Otra función que podemos implementarla con este PWL es algo que en circuitos eléctricos trabajamos nosotros con la función de tipo impulso, ¿no? Impulso unitario. La función impulso unitario es esta de acá, ¿no? Este es el tiempo de área 1, ¿no? Y esto va hasta el infinito, ¿no? Por eso es impulso unitario. Puede tener otro tipo de área, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar para hacer con el PWL, con la fuente PWL, el impulso unitario? Primero, si nos están diciendo que el área es 1, ya que es impulso unitario, entonces área igual a 1, asegúrense de que el pulso que ustedes van a construir, ¿no?, con PWL tenga las siguientes características. Primero, que la altura del pulso sea muy grande. Por ejemplo, 1 kilovoltio, ¿no? O 1 megavoltio. Con eso es suficiente. 1 megavoltio. Que en lenguaje LTSPICE lo tienen que escribir como un mega, ¿no? 10 a la 6 lo escriben como mega o como mega. No vale que ustedes pongan un mega, un m, porque esto lo interpreta como un mili, 10 a la menos 3. Bien. Asegúrense que sea muy grande, 1 kilo o 1 mega. Ya, hasta ahí ya tienen algo entre comillas infinitamente muy grande. Y asegúrense también de que para que el área salga 1, el tiempo de aquí a acá sea tal que multiplicado por la altura de este rectángulo me dé 1. Si por ejemplo ponen, pongamos este que sea, dejémoslo en 1 kilo. Ya, 1 kilo es 10 a la 3.
de 1 por 10 a la 3. Entonces asegúrense que acá en el tiempo que ustedes van a informar sea 1 mili. Dado que a la hora que ustedes integran, y siendo el integral la operación que saca el área, en este rectángulo de aquí, base por altura, ¿no?, va a dar 1. ¿No? Área del rectángulo va a ser 1 mili por 1 kilo. 1. Con eso ustedes logran un impulso unitario. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con mega, ¿no?, haciendo todavía más grande esto, entonces si ustedes acá quieren darle a todo esto 1 mega o 1 meg, que esto es 1 por 10 a la 6, tienen bastante aquí de altura para asemejar el infinito de acá. Tienen que asegurarse que aquí en la base, o el tiempo que ustedes van a informar, sea de tal forma que multiplicado por 1 por 10 a la 6, el área de todo esto sea 1, pues, ¿no? Entonces aquí tendría que ser 1 micro, porque tan similar como aquí, el área de este rectángulo, ¿no?, el área de este rectángulo de aquí, ¿no?, será tiempo 1 micro, 1 por 10 a la 6 por su altura, ¿no?, o sea, base por altura, 1 micro, perdón, 10 a la menos 6, y el otro es 1 por 10 a la 6 igual a 1. Ahí tengo área 1. Entendí el área como la integral de toda esta figura de acá. Entonces nos está dando 1. Ya si por ejemplo ustedes quieren, no sé, una función de aquí, ¿no?, una función impulso unitario que sea 3, por ejemplo, ¿no?, que sea 3. Ese ya no sería impulso unitario, sino sería 3 simplemente, y esto va al infinito. Ustedes pueden jugar de igual manera, por ejemplo, con esto, ¿no?, que sea así. Vamos a trabajar con esto. Aquí en la altura, ¿no?, le ponen, ¿no?, si es 3, acá le ponen 3 megas, que es 3 por 10 a la 6, ¿no?, y acá en el tiempo de igual forma lo ponen como 1 micro, tal que el área, ¿no?, de todo este rectángulo de acá sería tiempo 1 micro, 1 por 10 a la menos 6 por la altura, ¿no?, base por altura, ¿no?, 3 por 10 a la 6, área es igual a 3. Listo, con esto ya tienen esto. Entonces es cuestión de jugar, ¿ya? Cuestión de jugar con el área. Vamos primero a trabajar. Con un impulso unitario que esté bien aquí, en el origen, ya. Impulso unitario, esto infinito. Entonces, más o menos, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? En la fuente PWL podemos informar lo siguiente, ¿no? En tiempo T1 igual a 0, voltaje 1 va a ser igual a 0. Exagerando que el tiempo T2 esté por acá. Tiempo T2 le damos un tiempo muy corto, 0 más, ¿no?, 0 más esto de acá, que sea, pues, no sé, 1 nano, pues, no, perdón, 0.1 nano, o un pico también le pueden poner. Entonces ya estoy en tiempo T2, que ahí sea el voltaje en ese punto también sea 0 voltios. Entonces ya tengo esto.
En tiempo T3 vamos a exagerar que el tiempo T3 esté por acá, sea esto más esto, no, hasta ahí tenemos 0 más 0.1 nano más otro tiempo muy pequeño, ¿no? Para aquí poder colocar la tensión, ¿no? 1 kilo, 1 mega, por ejemplo, ¿no? Sería igual 0.1 nano. Entonces 0 más 1 nano, ya estoy en T3, ya. Y ahí en B3 ponemos, ¿no?, todo esto de acá que valga, pues, no sé, se me ocurre, a ver, 1 kilo, ¿no? 1 kilovolt o 1000, ¿no? 1 kilo. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Ya. Ahora, si estamos agregando 1 kilovolt, es decir, toda esta altura de aquí vale 1000, esto de acá, el tiempo que tome de aquí a acá va a tener que ser tal que multiplicando esto por esto nos dé 1, ya que queremos un impulso unitario. Por lo tanto, aquí vamos a exagerar, tiempo T4 va a ser igual a todo esto de acá, 0 más 0.1 nano más 0.1 nano más 1 mili. Todo esto va a valer 1 mili. Hasta allí va a tener que seguir valiendo, ¿no? B4 va a tener que seguir valiendo 1 kilovoltio. Vamos a estirar esto de acá. Ahora T5 va a tener que ser 0 más 1 nano más 1 nano más 1 mili más 1 nano no, es 0 más 0.1 nano más 0.1 nano más 1 mili más 0.1 nano, 0 más 0.1 nano, 0.1 nano más 0.1 nano, estamos en T3, más 1 mili, estamos acá, más 1 nano, ya estamos acá, ya. Aquí el B5 va a tener que ser 0 voltios. Se unen los puntos y lo dejamos ahí para que este último punto se siga prolongando. Entonces, aproximadamente, como esto es muy pequeño, esto de acá son muy pequeños, aproximadamente el área es base por altura, ¿no? El área de todo esto. Entonces nos da el impulso unitario. Veamos entonces. Borremos todo esto. Ok. Entonces vayamos en T2. Habíamos dicho que era en T2 0 más 1 nano. Perdón, 0 más 0.1 nano. Y ahí es 0 voltios. Entonces es 0 más 0.1 nano. Perdón, este de aquí es tiempo T2. 0 voltios. En el tiempo T3 habíamos informado que era 0 más 0.1 nano más 0.1 nano, 1 kilo. Acá le sumamos 0 más 0.1 nano más 0.1 nano, 1 kilo. Ya, ok. Si lo dejamos ahí, por ejemplo, si lo dejamos ahí, esto se va a quedar allí. No, va a salir desde 0 hasta 1, ¿no? Y se va a quedar 1 kilo y va a quedar 6. Simplemente para observar, ¿ya?
dado que siempre estamos comentando que en la fuente PWL el último punto es el que se mantiene. Si no se le informa más, en el último punto se mantiene. Veamos, miren, acá está 1 kilovoltio. 1 kilovoltio. Bien, ahora informemos el otro punto T4, 0 más 0.1 nano más 0.1 nano más 1 mili, 1 kilo. Ok, vamos para acá. Tiempo T4, 0 más 0.1 nano más 0.1 nano más 1 mili, 1 kilo. Bien, ya estamos en el T4. Ahora vamos al T5. Vamos al T5. 0 más 0.1 nano más 0.1 nano más 1 mili más 0.1, perdón, acá 0.1 nano, solo para mantener uniformes estos espaciamientos de acá, ¿no? 0 voltios. Entonces le tengo que sumar 0.1 nano en el T5. Como vemos que ya faltan datos, por así decirlo, faltan espacios, apretamos acá Additional PWL Points. Le damos aquí en Time, que ya teníamos 0 más 0.1 nano más 0.1 nano, después seguía más 1 mili más 0.1 nano, ahí va a ser 0. Bien, con eso supuestamente, wow, sí que se ve enorme esto. Con eso supuestamente aquí ya hemos llegado acá y se va a mantener en este último punto. Veamos a ver qué es lo que pasa. Esta sería el impulso. No se está viendo, ojo, no se está viendo como un impulso porque recuerden, acá lo estamos viendo. Acá le estamos dando un ancho de 1 milisegundo, ¿ok? Y nuestro análisis está en el rango de los milisegundos. Por eso es que estamos viendo un rectángulo acá. No estamos viendo lo que estamos acostumbrados a ver pues en un impulso, esto de aquí. Si nosotros lo simulamos aquí en el orden de los, por ejemplo, no sé, se me ocurre un segundo. Observen lo que se va a ver. Ahí sí se ve un impulso. Entonces, lo que anteriormente, vuelvo aquí, lo que anteriormente no parecía un impulso unitario de acuerdo a nuestra gráfica en papel, es porque el ancho de aquí le hemos dado 1 milisegundo y el time stop de acá, o el stop time, ¿no? El stop time le hemos dado 10 milisegundos. Entonces sí o sí vamos a ver el ancho de acá, pues, ¿no? La cosa es que el área sea 1. ¿Podemos demostrar que el área es 1? Sí, sí lo podemos hacer. El LTSpice tiene un tipo de fuente que se llama behavioral, si no me equivoco. Aquí en esto, él no tiene directamente, por ejemplo, si ustedes quieren integrar directamente de aquí, no les va a salir. Ya tienen que integrarlo con una fuente que se llama behavioral. Aprietan F2 y se van aquí a B grande, B chica, Arbitrary Behavioral Voltage Source. Clic. Noten ustedes, es una fuente similar, pero miren acá que dice B1 con B grande. Entonces conectamos esto aquí, G, y miren lo que sale aquí. B igual función 3 puntos, ¿no? 3 puntos suspensivos. Entonces primero vemos que nodo es este. Abajo vemos DC Operation Point BN001. Estamos en el nodo 001. Entonces vámonos acá, clic derecho y aquí ponemos en Value. Borramos todo esto y le ponemos IDT, ¿ya? Entre paréntesis la tensión en ese nodo N001 y listo. Voltaje igual integrate DT B entre paréntesis N01.
N001. Entonces esta fuente de acá va a integrar la tensión en este nodo de acá en 001. No lo podemos hacer gráficamente, podemos derivar, sacar raíz, lo que fuera, multiplicar esta función de acá gráficamente, pero el LTSpice no tiene gráficamente, o sea, a partir de su gráfico no tiene cómo integrarlo. Eso lo tenemos que hacer con esta fuente de acá. Recuerden, F2 BB, ¿no? Arbitrary Behavioral Voltage Source. Ya, y le ponen B igual IDT, ya, aquí en value, B igual IDT, puede ser hasta B minúscula por si acaso. B igual integrate, diferencial del tiempo, ¿no? ¿Qué va a integrar? Por el diferencial del tiempo va a integrar esta función de acá. ¿Y qué función es esa? La tensión en este nodo de acá. Bien, integramos, simulamos y, por ejemplo, vemos qué cosa sale aquí. Aparentemente sale 0, claro, porque aquí en su rango aquí está en kilovoltios, ¿no? Pero observen, quitamos esto y miren cómo nos sale acá 1. El valor es 1, ese es el valor del impulso unitario, 1. El área que estábamos buscando era 1. ¿Por qué no sale esta pendiente de acá? Ok, miren. Matemáticamente existe esta función. Matemáticamente existe esta función. Pero nosotros por vía de simulador tenemos que construirla. Ok, y esa construcción demanda que ustedes pongan un ancho aquí de pulso. Tal que este ancho de pulso por esta altura me dé área 1. Entonces si esto lo hacemos más grande, ¿no? Aproximadamente nos da esto, tal como ya lo habíamos visto hace un momento. Entonces la integral, ¿no? La integral de una constante, ¿no? De una constante positiva es una pendiente y de ahí se queda pues, en 1. Si yo hago esto cada vez más pequeño, entonces al momento de integrarlo, si por ejemplo yo hago este tiempo de acá, el T3, lo hago más pequeño todavía, lo hago mucho más pequeño, entonces esta rampa, esta pendiente positiva va a ser mucho más pequeña y después rápidamente va a llegar a 1. ¿No? Y si el tiempo lo hago tender a 0, ya pues, esto no va a existir y va a llegar directamente a 1, ¿no? ¿No? Si este tiempo de acá, el ancho del pulso, ¿no? Imaginemos que el LTSpice puede hacer eso, que el ancho del pulso sea 0 tendiendo a 0, ya, pues, ya no se va a tener esta rampa, sino en este punto instantáneamente llega a 1 y se mantiene, ¿no? Entonces la rampa, esta pendiente de acá ya saben que es debido a este tiempo de acá, ¿no? Ya que no lo puedo poner infinitamente pequeño, como matemáticamente sí se puede, ¿no? Matemáticamente es. Así se define. Ya. Pudimos acá dar, por ejemplo, 3 kilos aquí, ¿no? Y el área nos va a salir 3. ¿No? Si ya no queremos un impulso unitario, sino queremos un impulso 3, ¿no? Veamos. Coloquemos aquí, en lugar de 1 kilo, le damos clic acá. En lugar de 1 kilo le ponemos 3. Sí. Y fíjense que ahora el área me sale 3. Entonces aquí si ustedes quieren que no sea un impulso unitario, sino de área tenga 3, ya saben qué hacer. Justo como les había dicho. Pudimos haber hecho esto mucho más
por ejemplo, ¿no? Pudimos haber colocado aquí, por ejemplo, un pico. Aquí un pico segundo. Un pico segundo, y en lugar de un kilo podríamos haber puesto un mega. Aquí un pico, entonces aquí sería un microsegundo, para que un mega por un micro de área sea 1, ¿no? Igual, aquí un pico, o lo dejamos en 0.1 nano, un pico. Acá en lugar de un mili, un micro. En lugar de 0.1 ponemos un pico, de lo que era 100 ponemos un pico, ¿no? A ver qué cosa sale, y lo dejamos en stop time 10 milisegundos para que se pueda notar el impulso. Bueno, y lo que habíamos simulado acá, ¿no? A lo que habíamos puesto. Ya. Ahí tenemos 3 kilos. Ya, ok. Veamos, dejémoslo primero con 0.1 nano, y acá pongámosle 0.1 nano, acá no, acá pongámosle 1 kilo. Ya, y acá en lugar de un mili pongamos un micro. 1 kilo no, acá es un meg. Un micro, acá un meg, donde había additional points. Ojalá que esté, si en lugar de un mega, un milisegundo, habíamos puesto un microsegundo, ¿no? A ver si acá ya está, un microsegundo. Sí, un meg, ya, tal que como les había indicado aquí, ¿no? Si queremos un impulso todavía más grande y un mega, entonces siempre el área de este rectángulo va a tener que ser igual a 1. Si acá le ponemos un valor mucho más grande, un mega, entonces acá tendremos que reducir en el tiempo un micro, ¿no? Tal que un micro por un mega, el área nos sale 1, ¿no? Base por altura. Bien, veamos. A ver, veamos que nada, nos hemos equivocado. Un mega, un micro, un mega, un micro. Sí, ya está. Fíjense que ahora, ya que lo hemos simulado, ya no nos sale, ¿no? El ancho del pulso 10 milisegundos. O sea, no lo, en la simulación anterior vimos, ¿no?, una cosa así que no parece o no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a ver esto matemáticamente, ¿no? Y eso ya habíamos explicado, que como todo esto mide 1 mili y nosotros le estamos dando un stop time de 10 milisegundos, ¿no?, entonces vamos a ver un ancho, ¿no? Después, cuando cambiamos el stop time sea 10 segundos, veíamos algo más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora que esto de acá es 1 microsegundo de ancho y estamos en el eje del tiempo está en el rango de los milisegundos, ahí lo vemos pues mucho más cerca a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es una línea, ¿no? El impulso es una línea, ¿no? Fíjense. Y nosotros podemos ver que efectivamente el área de esto es 1, porque aquí en la fuente behavioral le damos clic, ¿no? Y bueno, esto si quieren, le damos clic aquí y observen acá como el valor es 1. El valor es 1. Si quitamos esto y hacemos un zoom increíblemente grande, ¿no?, recuerden que aquí no va a ser 1 por las explicaciones que hemos dado aquí, por las explicaciones que habíamos dado hace un momento, ¿no? Como tenemos que informar un tiempo de aquí hasta acá, tenemos que informar, esto tiene un trapecio, ¿no? Esto es aproximadamente un rectángulo, entonces la integral, y esto tiene un tiempo, no es infinitamente pequeño como matemáticamente lo podemos ver, sino tenemos que dar un tiempo muy pequeño, sí, pero no es infinitamente pequeño,
Entonces la integral de todo este tiempo que dure esta constante, ¿no? La integral de una constante, una pendiente, y de ahí se mantiene en dicha pendiente. Si lográramos nuevamente que el LTSpice tuviera algo que haga un tiempo infinitamente pequeño, entonces que haga algo así, por ejemplo, este que sea su tiempo, entonces la integral, ¿no?, se haría sobre este pequeño tiempo, ¿no?, que se mantiene, ¿no?, constante. Entonces sería algo mucho más rápido, como una subida instantánea, y después llegaría al valor constante que queremos, en este caso 1, ¿no?, dado que estamos haciendo un impulso unitario, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos nuestro impulso unitario. Claro, vemos acá, miren, vemos acá un rectángulo. ¿Por qué? Porque el orden en que está el eje del tiempo está en el orden de los microsegundos. Si yo estoy diciendo que hay un microsegundo de ancho de pulso y el tiempo máximo para simulación, perdón, el stop time para simular, perdón, dado que he estado haciendo el zoom y aplicado zoom, y acá nos da como máximo 5 microsegundos, obviamente vamos a ver este rectángulo. Pero si volvemos al zoom normal del gráfico, ¿no?, que está en el orden de los milisegundos, vamos a ver el impulso, que nosotros habíamos colocado, ¿no? Porque el ancho del pulso es en microsegundos, pero estamos graficando con un stop time de 10 milisegundos, ¿no? Entonces el tiempo acá en este eje es muchísimo mayor, ¿no?, que el ancho de este pulso, un microsegundo. Podemos también, por ejemplo, vamos a cambiar de hoja. El impulso que hemos estado trabajando en este momento, ¿no?, está bien en el origen, ¿no? Podemos trasladarlo, por ejemplo, ¿no?, a 5 milisegundos, supongamos, ¿no?, y aquí está el impulso. Veamos cómo lo podemos hacer brevemente. Vamos a exagerar aquí, tiempo, que aquí, ok, este es 0, un tiempo t1 igual a 0, b1 igual a 0. Entonces llegamos acá, t2 igual a 0 más 5 milisegundos, no 0 más 5 milisegundos, b2 igual a 0. Entonces ya tenemos este punto y este punto. Vamos a exagerar tiempo t3. Vamos a darle a esto un ancho muy pequeño, un picosegundo, supongamos 0 más 5 mili más un pico. Ya estamos acá. A este le damos b3 igual a 1 megavoltio, supongamos, ¿no?, 1 mega. Entonces ya tenemos este punto, él va a hacer esto. Como la altura vale 1 mega, entonces el ancho de esto de aquí va a tener que valer 1 microsegundo. Entonces en este punto de aquí, que es el T4, va a ser 0 más 5 mili más un pico, 0 más 5 mili más un pico más un micro. Ya estamos acá. Ahí va a seguir valiendo 1 mega. B4 igual 1 mega. Y en tiempo T5, ¿no?, va a ser 0 más 5 mili más un pico más un micro más un pico. Manteniendo la simetría, este va a ser un pico. 0 más 5 mili
más un pico, más un micro, más un pico. Entonces B5 va a ser igual a, acá tiene que llegar aquí 0 voltios. Entonces esto va a ser así. Bien, entonces veamos qué resulta. Aquí no hay nada para 0, 0, no hay nada para rozar. Acá en 0.1, no, acá va a ser 5 mili. Y acá va a ser 0. Acá va a ser 0 más 5 mili más un pico. Un mega. Ya hasta ahí ya estoy acá. Hasta ahí ya estoy acá. Ahora vamos por el T4. 0 más 5 mili más un pico más un micro, un mega. Ok, sigamos. Hasta ahí ya estamos. Hasta ahí ya estamos aquí. Hasta ahí ya estamos acá. Sí, entonces el siguiente le tenemos que sumar. Copiamos, pegamos. Le tenemos que sumar a un micro. Le tenemos que sumar un pico. Y acá 0. A ver, veamos qué nos sale. Si todo está bien. A ver, veamos. Ya, efectivamente aquí en 5 milisegundos está dando el impulso, ¿no? Tal como nosotros estábamos queriendo, ¿no? Y si queremos efectivamente demostrar, ¿no? que es que su área es 1, vemos aquí, ¿no? En esta fuente tipo behavioral, ¿no? Sacamos esto. Miren cómo aquí 1 voltio. 1 voltio. O aproximadamente 1 voltio, ¿no? Dado que no estamos teniendo aquí un rectángulo, ¿no? Un rectángulo perfecto, ¿no? Acá hay, esto es más un trapecio que un rectángulo, pero dado que este tiempo de acá y este tiempo de acá es muy pequeño, toda esta figura tiende a ser un rectángulo, ¿no? Bien, lo último que quiero mostrarles es lo siguiente. El LTSpice tiene la función, tiene dos funciones dentro de él. Por ejemplo, tiene la función step embutida con él. La función step la tiene, la función escalón unitario la tiene. Y es move. Y tiene la función rampa, que es move ramp. La función step para nosotros es mut. La función rampa es rt. En LTSpice es u time o u ramp time. Noten ustedes que el LTSpice en lugar de t utiliza tiempo, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver acá. Si le dan clic derecho acá, ahí les va a salir quantity plotted time. Él no pone t, sino time. Ok, entonces para que ustedes coloquen primero acá, veamos en el manual del Spice, que en el link se lo dejo. Aquí en la página, por ejemplo, en la página 42 están las funciones que ustedes pueden trabajar, ¿no? En esos, en los gráficos, ¿no? En el entorno gráfico. Por ejemplo, está la derivada, ¿no? La derivada, pero no hay la integral. Ya saben que tienen que usar para trabajar con la integral. Aquí está la función unit step u. En la página 43, uramp, ¿no? Es la función rampa. Veamos. Primero tiene que estar accionado el entorno gráfico para que ustedes puedan acceder a él. Entonces, clic derecho en Add Traces.
acá ponen U entre paréntesis time o mu abre paréntesis, le dan time, cierran y ahí están dándole un escalón unitario. Muy bien, él tiene acá en el por lo visto tiene acá, no es instantáneo, ¿no? La función que él tiene, ¿no? Es una, digamos, tiene una pendiente, ¿no? De 500 microsegundos. Que eso ustedes ya saben que lo pueden arreglar si es que trabajan, por ejemplo, acá le dan 100 milisegundos, ¿no? Bueno, 100 milisegundos, ¿no? Observen, ¿no? Prácticamente sale el time. La función escalón. Pueden acá ustedes ponerle, por ejemplo, como ya está, ya tenemos un gráfico, clic derecho, MuTime, le pueden poner acá, por ejemplo, 3 por MuTime o UTime. Ya llega hasta 3. Si ustedes quieren, lo pueden correr en el tiempo. Por ejemplo, time menos 10 mili. ¿No? Lo ha corrido hasta el 10 mili, ¿no? En el 10 mili ahí recién se va. Recuerden, la función no es tan, por ejemplo, tan instantánea, ¿no? No llega a ser tan instantánea, pero la tiene la función. Si la ponen, por ejemplo, en 10 segundos, ¿no? El stop time aquí en punto tran lo ponen en 10 segundos, ya no en el orden de los milis, sino en el orden de la decena de segundos. Bueno, acá se ve, acá sería, perdón, ya no en 10 milis, sino sería, por ejemplo, en 2, que empiece en 2. En 2 empezó. No se ve exactamente como les digo, un escalón, ¿ya? Pero a algo se asemeja. Volvemos. Ya, la otra función que también la tiene es delete this trace, clic derecho a traces, como les dije, ¿no? U ramp, la función rampa, ¿no? Y acá le ponemos entre paréntesis time en lugar de t. Ahí está la función rampa. Okay, ¿por qué no simulas? Ok. Esa es la función rampa. Entonces aprovechen que el LTSpice tiene dentro de sí la función escalón unitario y la función rampa. En el siguiente video vamos a explorar más sobre el uso de la fuente PWL. Pero antes vamos a grabar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde lo grabamos? Documents. Spice. Intensia tran. Este va a ser BPWL1. Listo. Ok.